Una noche de verano, Carlos ajustaba su corbata mientras observaba su reflejo en el espejo. 25 años de matrimonio con Aurora se celebrarían esa noche con una cena en el restaurante donde se conocieron. El rostro que le devolvía la mirada había envejecido, líneas sutiles alrededor de sus ojos marrones, con canas en su cabello negro. Se preguntó si Aurora lo veía igual que cuando tenían 22 años, o si ella también notaba el paso del tiempo con la misma claridad. De pronto su teléfono vibró sobre la cómoda. Un mensaje de Catalina, la hermana menor de Aurora, le escribía al teléfono diciéndole: «Necesito verte, es importante». Carlos borró el mensaje inmediatamente, como había aprendido a hacer durante los últimos 6 meses. Respiró profundo y salió del baño. Aurora estaba en la sala, se veía muy hermosa en su vestido rojo, arreglando un ramo de flores que acababa de comprar. Carlos sintió una punzada de culpabilidad tan aguda que casi se le apagaba la voz. ¿Lista para celebrar 25 años juntos?, preguntó, forzando una sonrisa a Aurora. 25 años, dijo ella, con una voz neutral. Casi toda una vida, ¿no crees, Carlos? Sí, respondió Carlos, toda una vida, mi amor. Todo había comenzado de la forma más inocente. Catalina había encontrado un trabajo después de haber terminado la universidad y temporalmente se había mudado a la casa de huéspedes de Carlos y Aurora mientras organizaba su vida. A los 28 años era una mujer muy atractiva y dulce, con la vitalidad y espíritu libre que la caracterizaba siempre. Era profesora de matemáticas en la universidad local, una intelectual apasionada que siempre tenía un libro entre sus manos. Carlos trabajaba desde casa 3 días a la semana como asesor legal de una prestigiosa compañía de la localidad, mientras que Aurora era directora de marketing en una compañía internacional, la cual viajaba frecuentemente. En uno de esos viajes, Carlos encontró a Catalina en la cocina principal a medianoche, con una botella de vino abierta. No podía dormir, explicó ella. Las noches de trabajo intenso eran muy frecuentes. ¿Me acompañas? Un vaso de vino se convirtió en 2 y luego en 3. Hablaron de todo un poco, de películas, de filosofía, de todos esos temas que Carlos y Aurora habían dejado discutir hace años, absorbidos por la rutina y las responsabilidades. Catalina le pregunta a Carlos: ¿nunca te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras tomado otro camino? Siempre, respondió Carlos, sorprendido por su propia honestidad y contemplando la belleza de Catalina. Ambos rieron y se retiraron en silencio. Fue cuando un día Catalina entró al estudio de Carlos con la excusa de pedirle prestado un libro. La tensión entre ellos, ese deseo que ambos habían intentado ignorar, finalmente explotó en un momento de debilidad, llenándose de besos y abrazos. Después vinieron las excusas, las justificaciones, los pequeños engaños que construyeron el camino hacia la traición completa. Encuentros en hoteles de la ciudad, mensajes codificados, miradas secretas durante las reuniones familiares, una doble vida que Carlos nunca imaginó que sería capaz de llevar y que encontró fascinante. Lo que tenemos es especial, decía Catalina, no es solo una aventura. Carlos contestaba: claro, esto es real.
tratando de convencerse. Y él quería creerlo, necesitaba creerlo para justificar lo que estaba haciendo, mientras que Aurora comenzó a notar cambios importantes en su esposo. Carlos estaba siempre distante, a veces irritable, otras veces excesivamente atento, como compensando por algo. Sus reuniones de trabajo se multiplicaron. Su teléfono, antes siempre a la vista, ahora tenía contraseña. Una noche, después de que Carlos cancelara una cena con sus amigos de trabajo, Aurora salió a caminar. Pasó frente a su restaurante favorito y lo vio por la ventana. Estaba con una mujer, pero desde su ángulo no pudo distinguir quién era. Solo vio a su marido riendo alegre, como hace tiempo no lo veía, tomando la mano de alguien sobre la mesa, con una expresión que hace años no le dedicaba a ella. No confrontó a Carlos esa noche, ni la siguiente. Aurora era una mujer metódica, siempre lo había sido, necesitaba certeza. Catalina, con el remordimiento de conciencia, se decía a sí misma que nunca había tenido la intención de enamorarse del esposo de su hermana. Se repetía esto siempre, intentando aliviar la culpa que la consumía por dentro, buscando un consuelo en medio de su tormento. Pero se había convertido en algo más, algo que no podía controlar. Fue cuando Catalina le dijo a Carlos en uno de sus encuentros que esto no puede continuar. Estoy destrozando a mi propia hermana. Ella no lo sabe, sorprendió Carlos, y no tiene por qué saberlo jamás. Catalina le contesta: las mentiras siempre salen a la luz, Carlos, siempre. Pero ninguno encontraba la fuerza para terminar lo que habían comenzado. Se habían convertido en adictos el uno al otro, a ese mundo secreto que habían construido juntos, lejos de las responsabilidades y la monotonía de sus vidas reales. Fue un lunes en el que Aurora había regresado temprano de un viaje de negocios, queriendo sorprender a Carlos. En cambio, fue ella la sorprendida, cuando desde el jardín trasero, a través de la ventana del estudio, vio a su marido y a su hermana en un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Aurora no gritó, no interrumpió en la habitación. Con la calma que la caracterizaba, se retiró en silencio, subió a su auto y, conduciendo sin rumbo durante horas, intentando procesar la magnitud de la traición. Cuando finalmente regresó a casa, Catalina se había ido. Carlos estaba sentado en la oscuridad de la sala. Es cuando Aurora le pregunta: ¿desde cuándo, Carlos? Fue lo único que preguntó Aurora. 6 meses, respondió él, sin intentar mentir. Y con mi propia hermana, dijo Aurora. Carlos no tenía excusas, no había justificación posible. El silencio entre ellos era un abismo que parecía imposible de cruzar. Quiero que te vayas esta noche, dijo finalmente Aurora. Carlos le contestó: está bien, y se instaló en un apartamento cerca del centro. Catalina había desaparecido, dejando solo una nota para su hermana que decía: lo siento, más de lo que te lo podrás imaginar. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los procedimientos legales de dividir una vida construida durante 25 años, los amigos tomaron partido, los rumores se esparcieron, la familia de Aurora, especialmente sus padres, no podían comprender cómo sus 2 hijas estaban ahora destrozadas. Carlos
Intentó contactar a Catalina varias veces, pero ella había cambiado su número, había desaparecido de la vida de Carlos y Aurora para siempre. Cuando una mañana, mientras firmaba papeles en la oficina de su abogado, Carlos recibió una llamada de un número desconocido. «Es sobre Catalina», dijo una voz femenina, quien se identificó como la mejor amiga de ella, diciéndole que estaba en el hospital y que había intentado hacerse daño. Carlos, muy sorprendido, fue al hospital psiquiátrico. Era un edificio moderno en las afueras de la ciudad. Carlos dudó antes de entrar, preguntándose si realmente tenía derecho de estar allí. Catalina estaba sentada junto a una ventana, mirando el jardín. Se veía más delgada, pálida, con el cabello rojizo, sin el cuidado habitual. Cuando lo vio, no mostró sorpresa. «No deberías haber venido», dijo simplemente. «Tenía que verte, saber que estás bien», expresó Carlos. «¿Bien?». Catalina soltó una risa amarga. «Destruí la vida de mi hermana. Destruí nuestra familia. ¿Y para qué? ¿Por un romance que nunca tuvo futuro?». Carlos no tenía respuesta. Lo nuestro fue un error. Fue egoísmo. Fue escapismo. Dos personas infelices buscando una salida fácil en lugar de enfrentar sus verdaderos problemas. Sus palabras golpearon a Carlos con la fuerza de la verdad, porque nunca había buscado la solución a su matrimonio antes de deteriorarse. ¿Cuándo había dejado de hablar realmente con Aurora, de compartir sus sueños y sus miedos? «Aurora vino a verme ayer», dijo Catalina, sorprendiéndolo. «Después de todo lo que le hice, vino cuando supo que lo había intentado hacer». Carlos sintió una admiración profunda por la mujer con la que había compartido la mayor parte de su vida. «¿Qué te dijo?», le preguntó Carlos. «Que me perdonaba», respondió Catalina, con lágrimas en los ojos, no porque lo merezca, sino porque el odio la estaba consumiendo. Dijo que perdonar no significa olvidar, ni volver a confiar, sino elegir no dejar envenenar por el rencor. Carlos quedó asombrado con las palabras que su esposa Aurora le había dicho a Catalina. Un día, Carlos recibió un correo electrónico de Aurora pidiéndole encontrarse en una cafetería neutral. El corazón le latió con fuerza al enterarse de la noticia. Mientras entraba al local y la veía sentada junto a la ventana, tan elegante como siempre. «Gracias por venir», dijo Aurora. «Gracias por querer verme», dijo Carlos. Aurora le dice: «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo llegamos a ese punto. No estoy justificando lo que hiciste, lo que hicieron, pero creo que nuestro matrimonio murió mucho antes de tu aventura con Catalina. Dejamos de comunicarnos», continuó Aurora, «dejamos de vernos realmente. Nos convertimos en compañeros de casa que compartían responsabilidades, pero no sueños, no emociones reales». «Lo sé», respondió Carlos. «He estado analizando eso en terapia, como me refugié en el trabajo cuando las cosas se pusieron difíciles. Me evité confrontar los problemas». Ella sonrió tristemente diciéndole: «Ambos lo hicimos, yo con mis viajes constantes, tú con tus silencios». «¿Cómo está Catalina?», preguntó Carlos finalmente. «Mejor. Está viviendo en Londres ahora, comenzando de nuevo. Hablamos ocasionalmente. Es un proceso lento. ¿Y tú?
¿Cómo estás realmente? Aurora lo miró a los ojos por primera vez sin ira ni dolor en su mirada. Estoy encontrando mi camino, aprendiendo a estar sola después de 25 años. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Un año después de la separación, durante la boda de su hijo mayor, Carlos y Aurora se encontraron nuevamente cara a cara. Habían mantenido una comunicación cordial, principalmente por correo electrónico, pero los eventos familiares seguían siendo terreno complicado. Te ves bien, comentó Aurora, acercándose después de la ceremonia. Tú también, respondió él sinceramente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No el silencio cargado de resentimientos del pasado, sino uno más ligero, casi pacífico. ¿Sabes?, dijo Aurora, después de un momento, nunca te pregunté por qué, no el cómo. Eso lo entiendo, la oportunidad, la novedad, la emoción de lo prohibido. Pero, ¿por qué mi hermana, Carlos? De todas las personas posibles, y te fijaste en mi hermana. Carlos consideró la pregunta con cuidado. No fue porque se pareciera a ti, si es lo que te preguntas. Creo que fue porque representaba todo lo que sentía que había perdido: pasión por la vida, curiosidad intelectual, ese fuego que tú y yo tuvimos una vez y que dejamos apagar. El problema es que ese fuego requiere mantenimiento constante, respondió. No es algo que permanece solo. Catalina no era mejor ni más especial, solo era nueva, y lo nuevo siempre parece más brillante. Lo sé, ahora, admitió Carlos, demasiado tarde, pero lo sé. La música comenzó a sonar, anunciando el primer baile de los novios. Carlos y Aurora miraron con orgullo a su hijo y su esposa moviéndose en la pista. Espero que ellos lo hagan mejor que nosotros, dijo Aurora. Lo harán, respondió Carlos. Tiene mejores ejemplos de los que no deben hacer. Aurora sintió un sonido que Carlos no había escuchado en años. Por un momento vio a la joven de 22 años de la que se había enamorado y sintió un dolor agudo por todo lo que había perdido. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?, preguntó, sabiendo que no tenía derecho a esa pregunta. Aurora lo miró con una mezcla de melancolía y sabiduría. Ya lo he hecho, Carlos. El perdón no fue por ti, fue por mí, para liberarme. Pero el perdón no es olvido y no es reconciliación, solo es paz. Pasó el tiempo y Carlos y Aurora empezaron a sanar las heridas que habían dejado, los malos sinsabores que habían pasado, y empezaron a construir lo que una vez fue algo mágico, algo hermoso, dejando atrás los malos recuerdos, y solo se limitaron a vivir el presente, sin odios ni rencores, lo que solo el tiempo cura cuando estás las ganas de superar todo aquello que un día les hizo mal, que les sirvió para reflexionar y hacer una relación más fuerte y estable, a pesar de las adversidades.